noches, Dominicana. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana a través de Teleradio América o cualquier otro medio en el cual nos sintonicen. En esta ocasión, a propósito de las redes sociales, de esa comunicación digital que tenemos la oportunidad de disfrutar, de compartir constantemente, nos hemos preocupado. Como proyecto, como grupo, verdaderamente estamos muy preocupados por lo que vemos en las redes sociales, por los comentarios, las fotografías, los videos, los enlaces, esas tendencias que con cada vez más frecuencia apuntan a la risa, a la chercha. Ok, somos dominicanos, es parte de nuestra cultura el burlarnos de todas las situaciones, sacarles el mejor provecho y no dejarnos amargar por las penas, las situaciones económicas, políticas, sociales que vivimos constantemente. Esa es una discusión. Ahora, la otra es el ser humano. ¿Qué está publicando? ¿Cómo le está diciendo? ¿En qué momento? ¿Cuántas veces? De todo ello estaremos hablando en las mesas que desarrollaremos en el día de hoy, junto a profesionales del área legal, por supuesto, la gestión humana, esa mujer que ha estado ahí en las empresas y la psicóloga, pero también la que maneja marcas personales, que ha estado construyendo su imagen, su profesionalización a través de las redes sociales. Los canales, las distintas páginas que podemos utilizar, son muchos los consejos, las sugerencias que vamos a estar compartiendo con ustedes en el transcurso de esta hora. Iniciamos, esperamos que sea de su provecho y que por favor vaya tomando nota, porque nuestra comunicación, de la manera en que nosotros nos exponemos al mundo, es sinónimo de nuestra capacidad humana y a la vez el grado profesional que tenemos. Quédense ahí, empezamos. Se trata de todas las generaciones, se trata de una forma de vinculación y comunicación que puede incidir en la vida de cada ser humano desde el principio hasta el fin, porque no estamos viviendo una época aislada, al contrario, la era global. Vamos a hablar de todo eso, por las implicaciones legales, sociales, culturales, psicológicas, de todo un poco en este tema que hemos traído para así las cosas este fin de semana. Presentamos de inmediato a nuestra mesa, es un placer para nosotros como proyecto recibir a Carlos Lluveres Ortiz, consultor, blogger y conferencista de redes sociales y marketing online. De igual forma recibimos a Rosa Pérez Melo, abogada y directora ejecutiva de RPMM Group, y está conmigo Emmanuel Alcántara, abogado con experiencia en Derecho Informático y Gobernanza en Internet. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte de la que vamos a desarrollar. Yo creo que plantear algunos datos con relación a cómo anda la situación en República Dominicana, Carlos, es lo primero para que la gente entienda de qué se está hablando. Si no estás en el mercado de las redes sociales, del empoderamiento, del emprendedurismo, de la comunicación digital, la gente no se vincula a estas estadísticas y estas realidades. Por ende, para abrir un poco, yo quiero que tú nos comentes cómo está el uso, cómo está la incidencia, la penetración, grosso modo, y que la gente vaya entendiendo de qué se trata. Sí, como no, o sea, lo que tenemos es que hay una penetración de Internet de algunos 45%, 50% de la población, queriendo decir que tenemos aproximadamente 5 millones de usuarios de Internet en el país. Y pues este uso se da principalmente en temas de telefonía móvil, o sea, en temas de uso de smartphones y demás. ¿Qué se usa con mayor frecuencia con los dominicanos? Temas de redes sociales, Facebook, mucho WhatsApp, no tanto Instagram, mucho menos Twitter, que ha decaído un poco, y mucha navegación y consulta en portales como Google. Carlos, ¿cuáles son los temas que la gente consulta más, participa más, que se ve un poco más de tráfico, ¿no?, en redes sociales? Sí, como no, se mantiene pues la preferencia por el consumo de noticias como tal, mucho juego, mucho ocio, mucha farándula, mucho entretenimiento principalmente, y ya pues en una audiencia un poco más pequeña, pues el tema de lo social, el tema de conectar con los amigos, con la familia, con los conocidos, seguir figuras, y pues en una menor escala el tema profesional o consumo de contenido cultural. ¿Es cierto que son los jóvenes quienes más están utilizando las redes sociales o ha cambiado, se ha ampliado el mercado? Es así, siguen siendo los jóvenes los que en su gran mayoría utilizan las redes sociales en cualquier nivel socioeconómico. También son los que primero van explorando nuevas redes sociales. Aún así, sí hemos visto
que ha crecido en términos de volumen, en términos de valor absoluto, la cantidad de adultos por encima de los 40 años que están utilizando las redes sociales. En su gran mayoría para conectar pues, con esos jóvenes en otra plataforma y encontrarlos en un sitio donde tal vez no lo encontrarían si no fuese en otro escenario. Tendencias, eso me preocupa, lo que puede o no ser tendencia en República Dominicana, porque nos sirve inclusive para proyectos como este, siempre lo hemos hablado, cuando son temas de interés nacional, temas en los cuales podemos incidir, una protesta, algo que no estamos de acuerdo, queremos cambiar el curso de las cosas en el debate público. ¿Cuáles han sido esos temas que tú recuerdas han sido los de mayor tráfico, incidencia, que han sido tendencia en República Dominicana? Sí. O sea, digamos que desde el 2012 estamos viendo tendencias con temas de implementación de nuevos paquetes fiscales, implementación de, digamos que nuevas leyes, nuevas regulaciones. Si nos encontramos, pues obviamente en Internet, la mayoría de los usuarios de Internet hacen compras por Internet. Cuando se han tratado de introducir cambios a la manera en la que se cobran los pedidos por compras por Internet, pues también ha habido tendencia allí. Muchos casos de conocimiento público, muchos temas de política. Podemos decir que las personas que participan de la política hacen mucho uso de las redes sociales y tal vez en una medida en la que se nota demasiado, o sea, en una medida en la que pareciera que tienen más arrastres o más alcance o mayor impacto que en el entorno real o en el entorno offline. Me está preocupando de las figuras políticas, sociales, esa gente que tiene incidencia, porque ya, al contrario de hace unos 5 o 10 años, la gente puede hacerse popular y puede ser un stakeholder importante independientemente de lo que publique. No estamos hablando de la calidad del contenido. Eso es otro tema que en algún momento tenemos que desarrollar, la calidad de los contenidos. Ahora bien, entrando en materia legal, aprovechando su presencia, vinculándolo un poco con lo que hace Carlos en el día a día, en su consultoría, en su profesionalización, ¿qué está pasando con el robo de identidad, el phishing, las estafas, las promociones falsas? Son muchas situaciones que el dominicano o la dominicana quizás deja pasar por alto por no enfrentarse a un proceso legal. Vamos, dama, empiezo con usted. Sí, de hecho, debido a la implementación de las redes sociales, a esta tendencia, hoy en día entonces tenemos una cantidad de casos en los tribunales de la República demandando en daños y perjuicios, en violación a la intimidad, porque en la Constitución de la República, si bien no tenemos una ley que protege las redes sociales, es decir, una ley que implementa y desarrolla y protege a los usuarios de las redes sociales, sí tenemos otras leyes, incluyendo la Carta Magna, que sí salvaguarda el derecho a la intimidad y el derecho al honor, justamente en el artículo 44. Tenemos otra ley que es la Ley de Difusión del Pensamiento y una ley principal que sanciona cualquier difamación e injuria a través de las redes sociales, y no solo a través de las redes sociales, sino a través del correo electrónico, de la página web, que es la ley 53-07. Esa ley, a su vez, establece sanciones de 3 meses hasta 1 año de prisión y multas hasta 500 salarios mínimos. Entonces me dices que en los tribunales de la República ya estamos teniendo casos, tenemos sentencia, hay jurisprudencia. Y sí, ahí. Claro que sí, hay jurisprudencia, pueden acceder y encontrarán jurisprudencia de personas que la han sancionado, principalmente a nivel económico, por cuestiones de difamación e injuria. ¿Hasta dónde llega el derecho de libertad de expresión? ¿Hasta dónde llega esa libertad que tienen los seres humanos de decir lo que yo pienso, creo y siento? De hecho, eso está en debate. Recientemente estuvimos en la Universidad Católica. Porque a los políticos se da durísimo todos los días. Sí, ahí estuvo el decano, estuvimos hablando de esa libertad de pensamiento, hasta dónde puede llegar, porque vemos un caso, por ejemplo, en Corea, recientemente, donde un alcalde fue difamado y la persona que lo difamó tiene 30 días de cárcel, se le dio 30 días de cárcel. Entonces, ¿hasta qué punto usted puede difamar o hablar mal de una persona si usted no tiene las pruebas pertinentes? Porque si estamos hablando de una figura pública que está en crearse, un político, pues una difamación a gran escala a través de las redes sociales, que ya son a gran escala a través de las redes sociales, supuesto, lamentablemente, pues entonces lo hunde. Y no solamente un político, está también el bullying. Claro, ¿te ha tocado a ti limpiar el historial de algún cliente, una empresa, por difamación, por mala imagen? Digamos que sí. Y trabajar una estrategia dura ahí. Exactamente. O sea, no tanto el tema de difamación, simplemente si se posiciona una noticia en los buscadores online, hay que hacer un trabajo para desposicionarla. O sea, ¿Y qué pasa con el olvido entonces, el derecho al olvido?
Que estamos hablando de eso últimamente, cuando googleas ahí Carlos, Rosa, Tatiana, y aparecen una serie de informaciones negativas que no necesariamente fueron ciertas, pero fueron producto de un contexto específico. ¿Cómo hacemos? Legalmente en República Dominicana, ¿qué se está haciendo? Cuéntame, Manuel. Bueno, el derecho al olvido es un derecho que, si bien es cierto que está en tendencia en la actualidad, es viejo, es de vieja data. Y lo que lo trajo a colación de nuevo fue el famoso caso de Mario Costejas versus Google Spain hace 2 años. El derecho al olvido, básicamente lo que consiste es en el derecho a la desindexación. Pero desde mi humilde punto de vista, eso es un poco peligroso, porque si bien es cierto que debe, digamos, arguirse este derecho, no menos cierto es que también nosotros tenemos el derecho a la historia, tenemos el derecho de acceder a la información. Pero lo que sucede con este tipo de casos es que normalmente se descubre que quien, por lo menos en la República Dominicana, ha hecho o infligido un daño en contra de ti, es muy cercano a ti. Un novio, un exnovio, un compañero. Entonces, la ley nuestra que mencionaba mi colega, la 53-07, tipifica todos los ilícitos penales informáticos como instancias públicas, o digamos ilícitos públicos a instancia privada más bien. Lo que quiere decir que tú en el transcurso del proceso, en cualquier etapa en el que se encuentre, te puedes retirar. Claro. Entonces, normalmente los delitos informáticos no pasan de la denuncia. Yeah. Una vez que el DICAP, haciendo muy bien su trabajo como lo está haciendo, detecta un posible sospechoso y nos damos cuenta que es muy allegado, desistimos. Entonces yo creo que tiene que, digamos, venir una etapa aquí en la que hagamos que paguen por sus hechos todos los que tienen que pagar, independientemente de que se llamen como se llamen. Claro, y la vinculación, la cercanía que tenga con esa persona. Hay que hablar en adelante también de las cuentas falsas, del hackeo, esas promociones, situaciones que vemos con mucha frecuencia, yo diría que diariamente, en redes sociales y otros canales digitales. Me interesa hablar del acoso. El acoso, sobre todo para las mujeres, los niños, las familias, esa pornografía, ese abuso que empieza a través de redes sociales. Yo creo que ahí Carlos, Rosa, Manuel tiene mucho que decir para ustedes, las familias, las mujeres sobre todo. Después de la publicidad conversamos un poco ese aspecto. ¿Qué decir? De regreso en Así las Cosas, Emanuel, Carlos y Rosa permanecen aquí en la mesa en esta primera parte para conversar de aspectos de mucho interés. Fíjense, decirle al cliente, decirle al usuario, decirle a esa persona que estamos asesorando en materia de su marca personal, hasta dónde sí, hasta aquí. Este es tu límite, esto puedes decirlo de tal manera, porque no solo se trata de una imprudencia, muchas veces mal visto ante la sociedad, sino que tiene consecuencias legales o debería tenerlas. De eso hablábamos en el primer bloque y ahora hablar de los más vulnerables, hablar de los niños, de las mujeres, de esa gente que se ven acosadas constantemente, la gente se burla, el llamado bullying ese acoso constante que tenemos en las escuelas, en los lugares públicos, pero que se extiende mundialmente de manera directa, rápida, instantánea, en las redes sociales. Una fotografía, un video, un comentario, una burla constante, gente que ha colgado, bueno, en situaciones con poca vestimenta y ya ahí el colegio entero lo sabe. Ustedes saben de esas campañas, pero circunscribiéndonos aquí en República Dominicana, ¿cómo anda el tema? Me preocupan las familias que le dejan ahí la tableta el día completo a los muchachos, a las muchachas, toman el celular del papá, de la mamá y van en el asiento trasero o hasta en el mismo colegio y no hay límites en la internet. Queremos quitarle el televisor, pero no le quitamos el acceso a las redes sociales y ahí se ve de todo. Claro que sí, de hecho el tema es muy lamentable. Muy desafortunado. Qué bueno que Tatiana ha traído a colación un tema tan interesante como esto, porque bien las redes sociales pueden destruir a la familia. De hecho, en España hubo un caso bastante conocido de una niña, que menos de 14 años de edad,
que ella ingresó a las redes sociales, por ahí conoció a una persona, luego se citó con ella y la persona la violó. Y eso se ha visto. Y eso se ha visto y se sigue, y cada día más los casos van incrementando. Por Canal eso, abierto para pedófilos y abusadores. es así. Claro. Por eso, por ejemplo, España tiene una guía y las personas, todo menor, hasta los menos de 14 años, no puede acceder ni formar parte de las redes sociales. Eso es una guía, está establecido. Aquí en República Dominicana todo el mundo accede a las redes sociales. Vemos niñas de 10, 11 y 12 años que de hecho no leen las políticas de privacidad de Facebook ni de Instagram, porque esa es otra debilidad bastante amplia, que es que a usted a ver las letras tan pequeñas, que de hecho Proconsumidor debía integrarse, debería atacar, debería estudiar con detenimiento y exigir que las letras en las redes sociales de esos contratos sean más amplias, de un lenguaje más simplificado para que todos podamos entenderlo. Pero ¿qué sucede? Que tú vendes tu información, tú cedes todos tus datos personales a Facebook, no hay ningún control. La República Dominicana no tiene una edad establecida para que puedan usar las redes sociales y tenemos una cantidad de niñas exhibiéndose y que lamentablemente han sido acosadas a través de las redes sociales. Claro. Muy lamentable. Yo abogo de que existan políticas públicas y a la vez leyes que fortalezcan a la familia y que la protejan de las redes sociales, lamentablemente, porque un niño de 12 o 13 o 14 años no tiene conciencia de cuál es el daño que puede causarle. Paso contigo, Carlos, para vincular un poco todo este aspecto legal. O sea, de alguna forma, en esos talleres, en esas inducciones, tú has hecho un poco de conciencia, no solo a nivel empresarial, sino con los clientes, las familias, el hombre, la mujer, de tener un poco de cuidado, prudencia, hasta aquí se publica, cómo se publica, porque, óigame, yo no era consciente de lo que publicaba cuando empezó la fiebre de Facebook. Yo ponía las fotografías que me parecían divertidas y fíjense, ¿verdad?, las cosas que hay que retirar de vez en cuando. Cuéntame. Sí, o sea, en el tema de manejo de marcas y acceso a contenido como tal de los usuarios, hace mucho hincapié en lo que tiene que ver con la privacidad y digamos que la propiedad de ese contenido. Se menciona mucho el tema de, bueno, tú puedes acceder a contenido que es 100% público, pero tienes que tener mucho cuidado de la manera en la que tú lo utilizas. Y contenido al que tú puedes visualizar porque es privado, ciertamente debes pedir permiso sí o sí. Entonces, ahí digamos que se aprovecha para mencionar el tema de que cualquier contenido que un usuario suba en una cuenta que es pública, pues naturalmente es un contenido público. Y la gente muchas veces se le olvida eso. O sea, los usuarios no tienen esa conciencia de que si yo subí una foto haciendo esto en mi perfil de Facebook o en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Twitter que está abierta, realmente cualquier persona puede visualizar ese contenido, puede acceder a ese contenido. Y eso pasa con nosotros, con los adultos. Imagínate con los niños también, pues, suele ser un riesgo. Pero Entonces, realmente es así, no hay consecuencias legales para yo tomar una foto de la cuenta de Carlos de Instagram y publicarla aquí en Así las Cosas, porque la prensa está haciendo eso, los programas de chisme también lo hacen a cada rato, mira lo que publicó y esto. ¿Es así? O sea, ¿hay consecuencias o no? ¿O lo que es público es público? No, porque inmediatamente si usted se toma una fotografía o le tomaron una fotografía y la subieron y le está perjudicando su honor, usted bien puede incoar ante los tribunales de la República una demanda en daños y perjuicios. ¿Y si la publiqué yo misma? Ah, no, bueno, porque ahí usted no, usted fue consciente de que esa imagen usted conscientemente decidió subirla. Y si a usted le perjudicó, ya eso es una consecuencia que usted debe asumir. Ya, es así. Claro, pero por otro lado, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que nosotros tenemos una ley de protección integral de datos de carácter personal. ¿Y qué es un dato de carácter personal? La misma ley lo define. Cualquier información digital que identifique a Tatiana Rosario es un dato personal. Su nombre, sus apellidos, su color de pelo, el color de sus ojos, la forma en la que camina, su estatura. Cualquier dato, cualquier información que sirva para identificar a un individuo es un dato personal. Y los datos personales le pertenecen a la persona que identifica. Claro. Entonces, está prohibido que bajo esa misma ley terceras personas recopilen o traten, procesen tu dato personal. Si yo publico una foto, por ejemplo, en mi perfil, de cualquier naturaleza, aunque yo tenga mi perfil público, digamos, eso no le da derecho a nadie a disponer de esa información porque es un dato personal y mucho menos utilizarla para agredir
otros derechos que también están protegidos por la Constitución, como bien mencionaba mi colega, como lo son la privacidad, la intimidad, el honor personal, la imagen personal, que son derechos fundamentales, de hecho. Por nuestra Constitución están reconocidos como derechos humanos. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero no menos cierto es el llamado que tenemos que hacerle a la ciudadanía para que haga un uso, digamos, racional y consciente de sus datos personales. Sobre lo adecuado lo vamos a hablar en adelante, porque es tan amplio. Sí, o sea, cada quien entiende lo adecuado dependiendo de la profesión, de lo que le guste. Ahí tenemos unas mujeres muy, muy inteligentes y profesionales que nos van a hablar sobre eso. Ya concluyendo, me interesa, Rosa, sobre todo tú que eres mujer y abogada, inteligentísima y con esa capacidad de oratoria tan fácil que la gente te entienda. Cuando hablamos de acoso, cuando hablamos de las familias, cuando hablamos de un robo de identidad, como bien planteaba aquí Emanuel, ¿qué le dirías tú a la gente por dónde empezar una vez tú detectas que alguien te está acosando, que te está siguiendo, que le está dando seguimiento a tus pasos, donde visitas, con quién te juntas, lo que publicas? O sea, todo eso que se hace a través de las redes sociales y tú notas un seguimiento, o por el contrario, hay una difamación, porque le ha pasado, como tú decías, a un exnovio, a una compañera, a un compañero de trabajo, y esto es el día a día. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer? Lo primero es denúncielo, porque hay muchas mujeres que por temor en el trabajo se da. Bueno, el jefe me está acosando. Pues entonces, de hecho, comienza a publicar una serie de cosas. O se da por mensajería instantánea. Mensajería por WhatsApp. ¿A quién no le han mandado una fotografía fuera de tono? Entonces, o unas palabritas a la 1 de la mañana. Entonces, ese tipo de cosas, vaya al establecimiento. Para eso están los organismos públicos y el Estado te los está brindando. Entonces, no tenga miedo, porque a las mujeres nos sucede que muchas veces por temor al que dirán, qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi hijo, qué va a decir mi esposo. Me van a cancelar. Me van a cancelar. Entonces, no denuncia. Entonces, tome valor y utilice aquellas figuras, utilice aquellas instituciones que el Estado te ha brindado para tu protección. Y como pichona de abogana, yo le voy a sumar a eso, que guarde todo. Usted le hace un capture a todo. Guarde los correos, guarde la fotografía, claro, guarde los me gusta, guárdelo todo, porque entonces para el Ministerio Público, señores, usted tiene que llevar sus pruebas. Qué cosa tan grande. A ver, Carlos, vamos concluyendo. ¿Qué nos dices? Bueno, ante todo. O sea, ante todo, mi recomendación es, hay que cuidar bastante el contenido que se está subiendo a tus redes sociales porque te pueden perjudicar a nivel personal y a nivel profesional. Entonces hay que tener mucha coherencia con relación al tipo de cosas que yo voy mostrando, sea por más lado humano que yo quiera compartir, pues yo debo velar por esa integridad y por las cosas por las que yo quiero proteger y promover, incluso sobre mi marca personal como tal. Prontamente una república digital, y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos que abrazar toda la ciudadanía y lo que tiene que ver con los aspectos legales, tratar de, digamos, involucrarnos con los ejes que tienen que ver con la seguridad de la información en la República Dominicana y apoyar al gobierno en la implementación de esta República Digital, también de una estrategia nacional de seguridad cibernética que está impulsando el Indotel, pero también creo que tenemos que hacer presión, y esta es una propuesta que vengo haciendo desde agosto en el Foro Nacional de Gobernanza de Internet que organizó la Sociedad de Internet de la República Dominicana. Debe actualizarse y modificarse la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal para que se le incorpore una autoridad nacional de protección de datos de carácter personal como lo tienen otros países que tienen la ley al mismo tiempo, España, México, Argentina y otros países más. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que usted puede demandar ante un tribunal de la República Dominicana la reparación de un daño, de un perjuicio y reclamar una indemnización por ello, no menos cierto es que desafortunadamente los jueces que tenemos en los tribunales de la República son offline, son jueces tradicionales que no entienden la realidad digital actual, por más que quisieran, y esto no es nada personal. Por otro lado, el Instituto Nacional el INASIF, debe equipar mejor a sus investigadores, a sus peritos, e incorporar personal técnico informático que bien pueda recoger la prueba digital para que no sea, digamos, un trabajo de ninguna de las partes demandantes del proceso y custodie debidamente la prueba digital. Entonces,
yo creo que hay muchas oportunidades, pero al mismo tiempo hay muchas cosas por hacer. Oportunidades de mejora. Así es. Cada vez que escucho eso, escucho a Educa hablando algo así. Gracias por acompañarnos. Yo espero que esta sea la primera de muchas otras ocasiones aquí en Así las Cosas. Siempre temas que conversar, siempre mucho que profundizar. Y con ustedes ha sido un placer compartir un poco esta información con la teleaudiencia. Gracias. Gracias. Después de la publicidad, entonces, continuamos con otras mujeres que también estarán hablando con nosotros el tema del uso de las redes sociales. ¿Adecuado o no? Eso es relativo. Ya veremos en adelante. Vamos a presentar entonces a Nancy de Marchena Padilla, quien es psicóloga industrial y experta en recursos humanos. También Carmen Virginia Rodríguez, psicóloga clínica. Y nos acompaña Carolina Rondón, licenciada en comunicación social con maestría en tecnología de la comunicación y los medios. Y ellas están aquí para hacer de esta mesa de provecho en estos minutos a toda la audiencia. Hablamos a las madres, a los padres, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los más adultos, porque todos, insisto, necesitamos gestionar nuestra marca. Vamos a empezar con la parte psicológica, Carmen. A mí me preocupa como ciudadana de este país, como mujer y ser humano, el hecho de que muchas de nosotros, y muchos, vamos a incluir también a los hombres, han deteriorado su imagen, a veces por ignorancia, a veces porque no entendemos que otras, muchas personas, cientos de miles de personas están dándole seguimiento a la fotografía, al video, al comentario. Entonces yo digo, caramba, pero ¿cómo es posible? O se dan a conocer a través de las redes sociales, no necesariamente por las prácticas más prudentes. Cuéntanos de ese narcisismo, de ese yo quiero que sepan, yo quiero hacer ver, me quiero vender como tal, pero no es cierto. O sea, entre lo que vendo y lo que soy o lo que expongo, hay una distancia sumamente larga. O sea, cuéntanos de ese aspecto. ¿Qué está pasando con el ser humano? Yo entiendo que los padres tienen que empoderarse más. Hay algunos que te dicen, yo no sé ponchar ni siquiera ese botón. Usted no puede estar ajeno a lo que está sucediendo porque estamos en una era digitalizada. Claro, pero hay un tema también ahí importante. O sea, queremos limitar, queremos prohibir muchas veces, más no empleamos la comunicación, el entendimiento, el sentarme contigo para explicarte, porque ya yo no lo puedo evitar. Claro. Ya lo que está ahí publicado, lo que se está dando, lo que se publica, yo no lo puedo evitar. Entonces, ¿cómo yo hablo con mis hijos o con mi pareja? Tú usaste una palabra, prohibir. Lo prohibido nunca te va a llevar a algo bueno. ¿Por qué? Porque lo prohibido te llama. Claro. Y en el adolescente hablar de una prohibición es decirle hazlo, búscalo, utilízalo. Entonces es más bien eso. Y la era digital nos permite, a pesar de que hay una distancia, porque no hay un cara a cara en muchas cosas, pero nos permite una comunicación fluida y en todos los sentidos, si la sabemos utilizar bien. Entonces, más que prohibir que en el caso de las familias hayan esas prohibiciones por el uso de la tecnología, es orientar al buen uso de ellas y advertir los pros y los contras. Pero ¿y si hablamos de los adultos? La cantidad de profesionales que yo digo, Nancy, pero ¿cómo es posible que publiquen estas series de fotos, videos, comentarios, inclusive comentarios de odio, comentarios sexistas, discriminatorios, clasistas, en un país como este? Yo digo, caramba, pero ¿será que piensa que nadie lo está leyendo? Estoy muy preocupada. En el caso del reclutamiento, porque yo creo que todavía muchos no son conscientes de que sí, que hay empresas, que hay gente que está viendo tus perfiles, conociendo tus movimientos, con quienes te juntas, dónde estás visitando con frecuencia, porque eso habla de ti como ser humano. Claro. Que lo digas o no lo digas, bueno, pero si está publicado, habla de ti. Entonces, cuénteme, ¿cómo se da el proceso en República Dominicana? Mucha gente está utilizando las redes para filtrar, para buscar allí talentos. Claro, y no solamente las personas, lo que lo están utilizando son las empresas. El 92% de las empresas, según un estudio de ahora, del 2016, está utilizando LinkedIn, está utilizando Facebook, todo ese tipo de cosas para verificar el perfil del candidato. Entonces, ¿qué pasa? En una charla que yo tengo con jóvenes generalmente, que se llama Tip de Entrevista, yo le doy a ellos las formas de cómo hacer un currículum, qué foto poner y cómo hacer una carta de presentación. Entonces, las empresas, yo le pido, es una exhortación a las personas que manejan recursos humanos, que no solamente sea Facebook el hecho de que tomen un candidato. ¿Por qué razón?
si están en un grupo, tú no le vas a decir a nadie que no te tomen una foto bebiendo cerveza. ¿Por qué razón? Porque tú ni te das cuenta cuando suben la foto. Claro. Pero otra cosa, tampoco te piden autorización de decir, mira, yo soy una persona pública, tú definitivamente debes autorizar esa foto en Facebook. Claro. Entonces, ese 92% de las empresas, es posible que haya una persona que pierda un trabajo precisamente porque lo retrataron en una pose muy sugestiva o con poca ropa como se usa ahora, o con una peluca morada y decir, pero esa persona trabaja en mi empresa, ¿y quién es esta persona? O hasta entonces, en un evento en donde no debió estar. Exactamente. Con una gaseosa en la mano cuando trabaja para la compañía contraria. O sea, esas cosas se dan. Eso se puede dar. Entonces hay que ser, hasta en el Play, una de las cosas que se está publicando, todo el mundo ahora es selfie. Cuando tú vienes a ver, da la casualidad de que hay empresas que definitivamente toman eso también para hacer terminaciones de contrato. Que otra cosa que tú habías dicho también es esa relación entre lo que soy, lo que la gente piensa que soy y lo que quiero que la gente piense que yo soy. Una de las cosas es que todo el mundo tiene marca personal. Claro. Lo que la diferencia es cuando tú la gestionas, cuando tú decides cómo lucir. Entonces yo siempre recomiendo que elijamos 3 palabras, que miremos adentro, digamos, ¿quién soy yo? ¿Qué busco? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son las cosas que disfruto? ¿Cuáles son las cosas de la profesión? Entonces, cuando yo defino esas 3 palabras con las que quiero que las personas me identifiquen, entonces yo construyo un perfil basado en eso. Y no es que yo ande en saco y corbata todo el tiempo y con la típica pose así para que todo el mundo crea que soy profesional. No, depende de la industria, como has mencionado anteriormente. Si yo soy del área de artística, no tengo que estar siempre con una ropa específica. Pero también hay que saber lo que es el balance y la consistencia. Muchas personas que he mirado que han ido a consultoría conmigo, por ejemplo, son religiosos, también son comunicadores y son de su familia. Entonces, por ejemplo, en un momento específico comienzan a postear 10 fotos de cuando van a un retiro de la iglesia y luego entonces ellos mismos lo he puesto a mirar cómo va bajando la interacción, porque o sea, llega un punto que tú me dices, wow, qué bien que estás ahí. Pero ya cuando sube la 5ª foto en el día, con lo mismo, ya la interacción baja. Hay una curva de interés que tiene tu perfil. Entonces yo les recomiendo a las personas que elijan cuáles son las palabras que te identifican y con las que quieres que te miren. Entonces de ahí tú comienzas a elegir los perfiles, donde está eso. Por ejemplo, hay personas que si son más la parte de profesional de oficina, elijan LinkedIn. Twitter cuando quieres expresar tu opinión. Si quieres demostrar tu capacidad oratoria, vete a YouTube, que es un excelente canal que personas han ido de ahí, han partido a canales más a la televisión, se han ido de ahí. Hay muchos casos en el país que están positivos y negativos, las dos cosas. Facebook, que creo que es importante para conexión con las personas que conocen. No comiencen a agregar personas por agregar. Tienen que tener cuidado con quién elijo, a quién hay que filtrar en Facebook. Ya porque entiendo que algo... Y en Instagram hay personas que eligen o tomarlo público, para que todo el mundo vea, o hay gente que decide más tomarlo como una red más personal. Incluso figuras tienen su Facebook, su Instagram privado, entonces ahí solamente comparten. Entonces lo que yo en conclusión esa parte recomiendo es, primero defínete a ti, luego ve en qué canales vas a estar y luego gestiónalo y ve dosificando. No te vayas siempre en un tema o en otro, sino que ve sintiendo balance y consistencia. Esto es una pregunta para las 3, porque estoy muy preocupada, insisto. Y este programa se lo voy a enviar, el link, para que la gente lo vea en sus móviles a unas cuantas personas que yo conozco y ustedes también. ¿Qué es lo sano? ¿Hasta dónde es lo sano? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo aceptable socialmente? Y hablo de la gente que se gusta demasiado a sí mismo, que está en la fotografía, los comentarios, que todo lo quieren opinar, que todo lo quieren subir, que son más lindas de la cuenta y nada más. O sea, es una cosa que a mí no me cabe en la cabeza, al otro sí. Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es lo sano? Dígame. Yo creo salud mental, sobre todo. Claro. Mira, eso de sanidad es relativo. Ay, mi madre, ya sé. Claro. Es un caso grande, sí. Cuando hablamos de sanidad, más que sanidad, yo entiendo que es estabilidad y equilibrio. Ok. Y equilibrio. ¿Qué es lo equilibrado? Depende, porque por ejemplo, te voy a poner el caso, ¿qué es lo normal para un adolescente que usa Instagram y qué es lo normal de un adulto en una empresa, por ejemplo, que usa Instagram? Okay. Entonces el adolescente, por decirlo de alguna manera, le pega compartir con sus amigos que si tuvo en una juntadera, que si gozó aquí, que si está cenando en tal restaurante, que si está compartiendo con tales amigos. Y en una noche te puede tirar 10 fotos, 20 fotos en Instagram con diferentes comentarios y haber una interacción. Cuando un adulto hace esto en una hora de trabajo, por ejemplo, o ya sea compartiendo con otros adultos, tú dices, ¿cuál de los dos está fuera de contexto, por decirlo de alguna manera? No es lo mismo, por ejemplo, para los adolescentes ya el Facebook
es prácticamente obsoleto. Es más como de otra generación. Ellos te dicen, ellos ya es Snapchat o Instagram y Twitter. Eso es como lo que yo oigo, yo que tengo hijos y trabajo con adolescentes. Eso ya cuando te dicen Facebook, no, yo cerré eso. Claro. Yo no tengo Facebook. ¿Y para los profesionales entonces? Bueno, yo voy a hablar un poquito claro porque tengo muchas vivencias con varias personas. Generalmente Facebook se está usando real y efectivamente para la gente que quiere buscar marido. Oh, se da muchas para cosas. El ligue. Para el ligue. ¿Cómo que se está llama, dando para Caro, eso. Tinder. Tinder es una Tinder. aplicación. O Cupid. que se usa mucho. Exactamente, ya no es ¿Sí Badoo, o no? ya pasó todo eso. Entonces, una de las cosas que me preocupa, y ahora es macro, que lo digo para las empresas, es que la mitad del personal en el día entero utiliza más WhatsApp resolviendo situaciones personales o situaciones de novios, ¿verdad? En ese caso, que lo que está trabajando. Y entonces la distracción, porque esa es una cosa también que se habla bastante, o sea, la falta de rendimiento laboral, porque está la gente ahí pegada a las redes sociales constantemente. ¿Cómo manejar eso? Si somos empleadores, directores, gerentes y tenemos a nuestro cargo la dirección, ¿no?, de ese personal. Claro, eso depende también de la posición, porque un director que esté el día entero en WhatsApp o que esté en Facebook deja mucho que desear. Pero también nosotros debemos establecer controles en las empresas. Ya, hay empresas que le limitan, ¿no? Limitan, o sea, solamente, por ejemplo, las personas de mercadeo son las que tienen acceso a todo tipo de redes, pero ya los otros tipos de empleados ya deben ser condicionados en ese punto de vista. ¿Por qué razón? He visto en muchas empresas esa situación que hay gente de atención al cliente que está hablando contigo, pero está chateando y te dice, sí, un momentito, por favor. Y es adictivo. O sea, ahí está el síndrome del cuello. Eso es una falta de respeto. Y aquí la tendonitis que se está dando no es mentira. O sea, aquí por los dedos están cambiando. Si ustedes se comienzan a fijar, las personas que más usan su dispositivo tienen la puntita del pulgar y el índice diferente. Hay cosas que... Mira, que hasta bueno, yo no sé por qué Caro está hablando de mi dedito aquí. Claro. Puede ser que el tuyo tuyo sí, el meñique, sí, claro, porque él reposa ahí. Vamos a ir a la publicidad y cuando estemos de regreso, yo quiero de parte de ustedes, mujeres, casos puntuales. Yo creo que la gente necesita que le hablemos claro, qué decir, qué no decir, cuándo decirlo. Porque, como decíamos al principio, todo es tan relativo y lo que yo pienso que es equilibrado, normal o sano, a lo otro no lo es. Para otra persona. Después de la publicidad estamos de regreso. ¿Qué decir? De regreso en Así las Cosas, Nancy, Carmen y Carolina me acompañan en esta última parte hablando del uso de las redes sociales. Pudiéramos mencionar muchos casos puntuales, pero nos vamos a enfocar en 2 o 3 que puedan englobar de manera amplia tantos otros ejemplos de situaciones que usted lee que pasan en el mundo y dice, bueno, aquí no va a pasar. Claro que sí pasa, claro que sí hay adolescentes que han pensado en quitarse la vida, o claro que sí hay matrimonios que se destruyen por una fotografía, o un profesional que pierde su empleo por estar ahí de imprudente colocando cosas. Cuéntanos de esos tantos que tú tienes ahí. Sí, mira, puntualmente te digo que, como dije, y con eso quiero concluir, el adolescente tiene que entender, el papá tiene que entender, el niño tiene que entender, porque los niños de 5 o 6 años andan con una tablet, que lo que está en las redes no te pertenece. Ese es el principio básico que tenemos que tener claro. Lo que está ahí no te pertenece. Entonces, ojo, porque una foto, como tú dices, puede dañar y puede arruinarle la vida. Me enfoco en el adolescente, que es claro, donde más he visto el efecto negativo. Positivo, porque como son digitales, lo utilizo para que fluya una comunicación, aunque después pasemos al plano personal y directo de cara a cara. Pero como el adolescente es tan digital, pues se utiliza de manera positiva. Yo lo utilizo mucho en terapia para abrir los canales de comunicación entre los padres, entre los hermanos, cuando hay rivalidad. Pero cuando se torna negativo, puede ser devastador. Entonces, ojo con esto, porque lo que se cuelga en las redes te puede llevar a una depresión inclusive infantil, como lo he visto, una depresiva en la adolescencia, porque tuvo una conducta errada, o sea, cometió un error, una chica buena estudiante, una muchacha que tiene, tú dices los principios, tiene todos los principios, tú ves la familia, no hay familia perfecta, pero era una familia estable.
Y por esa conducta errática que tuvo de tomarse esa foto desnuda y mandársela a una persona, literalmente, de ahí se divulgó. Entonces esa chica, ¿qué pasó? Se encapsuló, se metió en una depresión y todavía al sol de hoy es la señalada como la del Nuri, porque así que le dicen. Sí, sí. Entonces, muy peligroso porque así como vemos ese caso internacional de esa chica que sí se llegó a suicidar, sí es verdad que puede pasar. Por supuesto. Porque para un adolescente que te esté mirando constantemente como tú fuiste la de, yo sé, yo la tengo guardada, porque obviamente muchas personas tienen guardada, se divulga y puede destruir una vida. Entonces, claro, vamos como padres, y eso es importante, en vez de prohibir, vamos a comunicar los sí, los no, los pros, los contras, por qué sí, por qué no, porque eso, como tú dices, está ahí. Claro. Entonces es igual que el alcohol. Si tú no concientizas de que ese alcohol tú lo puedes ir a comprar y un irresponsable te lo va a vender, aunque tú tengas 13 o 14 años, tú tienes que saber que no te lo debes de tomar. Estoy pensando en el responsable también porque ahora tenemos una relación sana con ese hombre o esa mujer. Mañana, quién sabe. Las fotografías, lo que decimos, los lugares que visitamos, esos recuerdos que están publicándose ahora de Facebook, que ay, las cosas que se pueden. Retomando de Carolina, conocer la naturaleza de cada red social, conocer los vínculos, las especificaciones que puedo yo determinar y algo importante, el Telegram. Hay gente que se ha enemistado conmigo porque le exijo que las cosas se conversen por Telegram, creando un chat secreto que se autodestruye. ¿Por qué? Precisamente no queremos que una fotografía o que una conversación de alto contenido político, económico o de sensibilidad para nuestros trabajos quede allí grabado, porque le hacen una captura de pantalla, se lo envían a Carolina, se lo envían a Nancy, se lo envían al otro, y ya estás tú metido en tremendo problema, porque hay cosas que son para nosotros, no para los demás. Precisamente de eso quería hablar, que realmente WhatsApp, aunque es mensajería instantánea, también es una red social, porque ya sabemos que tenemos los grupos y las fotos que tiramos se guardan y ya tienen la opción de que yo la puedo compartir al instante con más personas. Entonces es bueno que tengamos eso en cuenta con nuestra pareja, con otro compañero de trabajo, que las fotos que tomemos ahí, incluso aunque ellos no quieran, pueden salirse de contexto, pueden pasarse a un grupo. A veces uno, ahora también en WhatsApp, cuando tú vas a agregar a juntar una imagen, te presenta la línea todas las imágenes que tú tienes y tú puedes compartir una que no es. Claro. Entonces por eso es bueno, incluso si van a tomar fotos, o sea, háganlo como en Telegram. Bueno, hay gente que usa Snapchat como una red social de que todo se borra, nada se guarda. Entonces es bueno saber que lo que compartamos, como decía, ya no es nuestro, ya se convierte en propiedad del público y de las redes sociales. Y he visto casos puntuales, por ejemplo, de personas que toman un empleo y, o sea, fuera y dentro del país, o sea, como que suben fotos como haciendo burla, haciendo de empleador, haciendo un comentario que no es, y son despedidos. Entonces es bueno que tengamos prudencia con lo que subimos, porque así como tú dices, la memoria, a veces uno sube cosas que Facebook te lo recuerda años después, tú no te recordabas de eso y te puede afectar. También las personas que trabajan con marcas, es bueno saber que una vez nosotros nos vamos con una marca, que ay, qué mal que me trató, por ejemplo, este banco, que he visto también casos, y cuando van a ese banco y rastrean, como decía Nancy, ya hay mucho rastreo, dicen, pero mira lo que tú pusiste, no es que tú no te quejes, es saber cómo tú lo haces. Claro. Porque todo un ejemplo tú puedes, entonces es bueno también tomar en cuenta no publicar con emociones fuertes, ni positivas ni negativas, porque ahí cuando hay temas de momento, como en este país todo el tiempo hay un tema que es el de la semana, el del día, el viral. A veces nos queremos unir a ese tren, a opinar. Pero después más adelante nos damos cuenta que, óyeme, que yo dije ahí. Entonces, bueno, por eso bueno, pasó también con un caso muy puntual con Miss Universe, con Sal García, que fue la Miss República Dominicana, que la dueña del concurso, ella expresó desde la cuenta de Miss Universe todo lo que sentía, cómo se sentía que le estaban haciendo daño a la muchacha. Entonces es bueno saber que no publique con emociones, trata de bajar y luego tú publicas como debe de ser. Mucho menos dolido. Claro, ese problema, ese dolor. O con alcohol. Ese dolor subido muy alto hace daño. Eso que se escribe con alcohol, eso es terrible. Claro. Terrible. Lo sé. Se han visto casos. Abundando el tema de Carolina, que yo pienso,
dice, sí, me terminaste el empleo, pero ya conseguí otro, ¿sabes? Así mismo también nos dice. está mal. O sea, hay gente que cuando le terminan el contrato en una compañía, pues se queda dolido y entonces empieza a hablar mal de la compañía. Pero ¿qué pasa? Es posible que te vuelvan a llamar de esa compañía porque tú eras un empleado excelente y ya no vas a entrar porque hiciste eso por las redes sociales. Salga por la puerta grande. Exactamente, tiene que salir. Si hay 5 puertas en su compañía, usted sale por las 5 puertas grandes para que si lo vuelven a llamar. Ahora, yo entiendo que el país se dañó con las redes sociales hasta cierto punto. Es cuando ya de regalo te dicen, ¿qué tú quieres? ¿Una muñeca o una tablet? Y la niña dice una tablet. Bueno. De ahí en adelante empiezan con los jueguitos, pero puede ser que no le tengan control. Cuando llegan a esa edad de trabajar, pues son personas que dominan todas las redes sociales. Pero ¿qué pasa? Me dice una candidata que por qué no se contrató ella en una compañía porque tenía un pelo morado. Digo yo, bueno, yo creo que tú debiste, le escribí aparte, porque son personas que yo conozco, porque me consultan por WhatsApp y me dicen, Nancy, no tengo empleo, ¿qué tú crees que ha pasado? He aplicado 10 veces a compañías. Y yo le digo, bueno, yo voy a entrar a tu página de Facebook a ver qué pasa. Entonces yo le escribo en privado diciéndole todo lo que tiene que hacer. Claro. Primeramente que limpiar todas esas fotos y tratar de dar una imagen diferente. Pero eso pasa a todos los niveles. Porque ya nosotros, con esto, y yo soy muy cuidadosa porque uno tiene su marca personal, claro. Uno debe saber dónde te retratas, con quién te retratas, dónde vas. Y hay gente que también tiene sus celulares, pero no te dice que te tomó la foto. Bueno, entonces, eso hay que exigirlo. Eso afecta el hecho al momento de conseguir empleo. Hay muchas causas más, pero necesitamos otro programa. Claro, claro. Yo les agradezco a ustedes por estar con nosotros, contactos, blogs también, para que la gente, bueno, algunos están titulados ahí en los banners que hemos colocado, la página de internet, pero una situación que no quiero se escape, la coherencia, porque ahora vemos mucho y nos burlamos del hashtag bendecida, hashtag feliz, hija de Dios. Ok, de esto nos podemos reír un poco, pero va más allá, fíjense, la coherencia. Si tú estás con un tema, no puede ser que te desvincules en redes sociales de una manera totalmente distante. O sea, no te conozcan. Es que la gente no te va a conocer, no te va a creer, no te va a comprar. Tampoco es cierto que eres el más o la más religiosa, el más bondadoso, tu vida es feliz, perfecta, tus hijos, tu familia, tu trabajo es lo mejor del mundo. No es cierto, nadie se va a comprar eso. No está mal que de vez en cuando coloques situaciones que te afecten, que te son de sensibilidad, que ocurren aquí en el mundo, porque somos seres humanos, pero tampoco el pesimismo. Gente que todo está mal, que nada funciona, que este país hay que venderlo y tirar la llave. O sea, hay que mantener, como decíamos, el equilibrio. Si usted no sabe hacerlo, consúltelas, porque estamos hablando de su equilibrio mental, pero también de su paz, de su buena imagen pública, de su posible contratación o posible despido. O sea, seamos conscientes de que ya lo que hasta ahora se desarrolló a través de las redes sociales, como va el mundo, la vinculación comunicacional digital, ya no va para atrás, ya no hay quien pare esto, ya esta es la nueva forma. Esto pasó, cambió. ¿Cuándo ocurrió? No sabemos, pero pasó. Entonces ya no volvemos al periódico ni al telégrafo, no, ya esta es la forma de usted venderse, de usted hacerse conocer. De hecho, hay gente, empresas, novios, amigos que te googlean primero para saber quién carajo eres tú. Claro. Si no encuentran nada, dependiendo de lo que encuentran, la llamada o no. O sea que, mujeres, gracias por acompañarnos. Ahí están en pantalla las direcciones de los blogs y los teléfonos para que ustedes consulten con ella. Yo les auguro, ¿no?, que ese cambio pueda ser positivo y nunca es tarde. Yo pienso que sí. Nunca es tarde para borrar. Porque cada vez más se está haciendo conciencia de los riesgos y de cómo utilizarlo positivamente. Creo que hay más conciencia. Y algo más, que no se trata de hipocresía. No es que yo diga, yo como tú bien decías, o sea, soy bien, estoy bien, pero también hay que hacer balance y consistencia. Eso es y recordando la primera mesa, todo el aspecto legal de lo terrible, lo que puede ocurrir a nuestros niños, a nuestros familiares, los más vulnerables, si estamos publicando constantemente información privada, sensible. Vamos a pensar en eso. En este país no se publican muchos casos como en Estados Unidos, pero aquí en el programa lo hemos tratado y es verdaderamente preocupante. Nos quedamos sin tiempo. Hasta la próxima semana. Bye, bye.